Cada vez más los manifestantes llenan las calles, ondeando pancartas y cantando consignas. Quieren un cambio y lo quieren ya. Y sinceramente, ¿quién puede culparlos? Quizás no estemos de acuerdo con todas sus causas, pero solo los ciegos podrían no ver que el mundo está roto, y solo los desalmados podrían no querer arreglarlo. ¿Cómo usted y yo podríamos arreglar el mundo? Pero podemos, y no les estoy tomando el pelo. Sí, los problemas son grandes, y las acciones a tomar también son grandes. Pero son las únicas acciones que funcionarían. Acompáñenos y se lo explicaré. También le daré oportunidad de obtener el recurso gratuito, los 10 mandamientos. Como todo lo que ofrecemos, este recurso es completamente gratis y sin costo para usted. Esté atento para obtener la información necesaria para obtener su copia gratis. En la década de 1980, el dúo pop Tears for Fears tuvo un gran éxito con la canción Todos quieren gobernar el mundo. El tema fue escrito con la vista puesta en la Guerra Fría en curso entre el mundo occidental y Rusia o la Unión Soviética, el potencial de la guerra nuclear, la posibilidad del totalitarismo y otras causas sociales de la época. Francamente, con casi ningún cambio. Esas son preocupaciones para estos días también. De adolescente, al escuchar la canción, resonó conmigo, porque era claro que el mundo estaba roto. Y aunque me gustaría pensar que no soy anciano, seamos honestos, tampoco soy un adolescente. Pero el mundo todavía continúa roto. Incluso mientras hablo hoy aquí, grandes guerras aún ocurren en Medio Oriente y a las puertas de Europa. Haití sigue sufriendo una gangocracia y la guerra civil sigue destruyendo las vidas de millones en Sudán. En nuestras naciones, es evidente que el racismo sigue siendo muy real. La pobreza es muy real. Las familias quebrantadas son muy reales. El miedo a la violencia es muy real. En Estados Unidos, considerado por muchos el país más poderoso, el suicidio ha crecido sin interrupción durante los últimos 25 años. Considere la ironía de la situación actual. Por un lado, vivimos en una de las épocas más extraordinarias de la historia de la civilización. Científicamente hoy podemos comprender mejor el funcionamiento del mundo físico que cualquier otra generación en la historia del hombre. Quizás aún no sepamos combinar la mecánica cuántica con la relatividad general, pero la comprensión humana de las leyes físicas del universo es asombrosa, y nuestro nivel de avance tecnológico ha superado niveles que muchos habrían considerado asombrosos hace apenas 20 años. Gracias a la inteligencia artificial, hablamos con máquinas como si fueran personas, y algunas están trazando planes para fundar colonias en Marte. Dios le dijo a Daniel que en el tiempo del fin, la ciencia aumentará, y así es. Aunque a pesar de todo el conocimiento que hemos acumulado, el conocimiento de cómo vivir en armonía entre nosotros se nos sigue escapando. El intento de abordar el racismo en los últimos años ha empeorado aún más la relación entre razas. El intento de expandir la igualdad sexual y de género hasta el límite de nuestra filosofía secular no han hecho más que sumir el sexo y el género en una confusión total, hasta el punto de alterar quirúrgica, química e irreversiblemente a los niños, para que parezcan del sexo opuesto. El enfoque de la sexualidad, destinado a maximizar la libertad humana y silenciar el juicio moral, están resultando en un mundo de relaciones rotas, corazones rotos y familias quebrantadas que parece no beneficiar a nadie más que a los fabricantes de medicamentos para enfermedades de transmisión sexual. Hasta la democracia y las repúblicas democráticas, creído el mejor sistema político, resultan hoy en día en caos, ya que la estabilidad se ve desechada y cada nueva elección amenaza con traer un nuevo partido que dedicará su tiempo a desechar las decisiones del partido anterior. Todos queremos arreglar el mundo. El problema es que nadie parece saber cómo hacerlo. La realidad de nuestro mundo fue bien resumida por el profeta Isaías en el capítulo 59 de su libro. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos,
y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Si vamos a arreglar el mundo, necesitamos que alguien nos muestre cómo. Y el único alguien que realmente califica es nuestro Creador, el diseñador de la humanidad, el Dios de la Biblia. Hace más de 3 milenios, Dios dio a su pueblo 10 simples mandamientos, comúnmente llamados los 10 mandamientos. Se encuentran en Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen o ídolo. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No darás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Estas son más que una simple lista de reglas que suenan religiosas para que los niños memoricen por un premio en la iglesia. Son mandamientos inspirados del Creador de la vida misma, el diseñador de la humanidad, que sabe cómo debemos vivir con Él y vivir unos con otros. Una mirada cuidadosa a los 10 mandamientos revela estructura. Vea que los primeros 4 mandamientos, de no tener otros dioses, no adorar a Dios con imágenes, no usar en vano su nombre y guardar su sábado en el 7º día, tienen que ver con nuestra relación con Él. Y los 6 mandamientos que siguen, honrar a los padres, no matar, ser fiel sexualmente a su cónyuge, no robar, ni mentir, ni codiciar lo ajeno, tratan sobre nuestra relación mutua, lo que la Biblia llama prójimo. Jesucristo mismo se refirió a estos 2 grandes objetivos de los 10 mandamientos como los mayores mandamientos de la ley de Dios. Veamos esto en Mateo 22, cuando alguien se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Considérelo de nuevo, y luego vea los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, y además amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 10 sencillos mandamientos son la esencia misma del estilo de vida que Jesús vino a ejemplificar para la humanidad. De hecho, cuando un joven le preguntó a Jesús cómo alcanzar la vida eterna, Jesús le respondió: Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. De hecho, los mandamientos de Dios fueron tan importantes para Cristo que más tarde su amado discípulo Juan diría de quienes afirmaban ser cristianos: El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esto podría sonar extraño para quienes crecieron pensando que los 10 mandamientos no eran importantes para los cristianos, o que el observar los mandamientos no era necesario, pero es la palabra inspirada de la propia Biblia. Y no hay que meditar mucho en los mandamientos para darse cuenta de que guardarlos cambiaría radicalmente nuestro mundo para mejor. Por ejemplo, considere el impacto de un mundo que adopta un estilo de vida en el que los hijos honran a su padre y a su madre, como se nos dice en el 5º mandamiento, y en el que los cónyuges son fieles entre sí, como nos anima el 7º. Imagine un mundo en el que las familias rotas fueran cosa del pasado, un mundo en el que los niños aprendieran a respetar a los mayores y su autoridad, en familias comprometidas a permanecer juntas en buenas y en malas. Solo con esos cambios, ¿cuánto más nos acercaríamos a un mundo estable? Pero vayamos más allá, considera la simplicidad del 9º mandamiento sobre no mentir. ¿Qué transformación radical de la civilización se experimentaría si el mundo adoptara este valor? Si la honestidad se considerara uno de los valores más altos de la sociedad, al punto de que nadie se atreviera a decir una palabra falsa. Si no se esperara que los políticos mintieran, como lo hacen hoy, y no se oyera una mentira. ¿Cómo sería si todo lo que dijeran de los productos que uno considera comprar fuera confiable? Si todas las noticias fueran siempre verdaderas y confiables. Si le sumamos el 6º y el 8º mandamiento, nunca más habría que cerrar una puerta con llave.
Nunca más tendría que sacar las llaves de su auto, ni siquiera las necesitaría. No habría que preocuparse por un niño perdido o un callejón oscuro. Las mujeres no necesitarían espacios seguros, porque todo espacio sería seguro. Incluso los primeros 4 mandamientos. Es fácil pensar que no son tan importantes, pero claro que lo son. ¿Cuántos problemas en este mundo roto causa la confusión religiosa? Gente que sigue a dioses que no son dioses. ¿Qué significaría para el mundo que todos aceptaran al verdadero creador del mundo? Adorarlo como Él quiere ser adorado, no según nuestras propias ideas, que suelen chocar y entrar en conflicto entre sí, sino según sus propios mandamientos. Porque arreglar el mundo empieza por arreglarnos a nosotros, no de la forma absurda en que se suele sugerir, donde centrarse en uno mismo es simplemente aceptar los defectos de carácter y no cambiar nada. No, debemos cambiar. Yo necesito cambiar. Usted necesita cambiar. Y cambiar el mundo, que el 99.999% está fuera de nuestro control, empieza por cambiar la diminuta parte que sí está en nuestro control. Y empieza con usted decidiendo arreglar su vida, su familia, su relación con Dios, su Creador, y con Jesús el Cristo, su Salvador. Esa decisión de cambiar, de dar un giro radical y tomar una nueva dirección, una que lo acerque a Dios en obediencia a sus mandamientos, en lugar de rechazarlos continuamente. Esa decisión de cambiar se llama arrepentimiento, y está en el centro del mensaje que el Hijo de Dios trajo a este planeta hace 2000 años. No me tome la palabra, considérelo conmigo. En Marcos capítulo 1, vemos el propio comienzo de la misión de Jesús al mundo y el mensaje que trajo en forma clara. Veamos los versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepiéntase ya no es una palabra muy frecuente. Quizás esté fuera de moda, pero los mandamientos de Dios nunca pasan de moda. De hecho, son la clave para arreglar el mundo. Quizás esto suene como socavando todo lo que he dicho hasta ahora, pero si bien los 10 mandamientos son vitales, no son suficientes. Incluso si pudiéramos convencer a cada uno de los 8.000 millones de seres humanos del planeta a comenzar a guardar los 10 mandamientos, adorar a Dios como Él nos manda, amar a nuestro prójimo como Dios nos instruye, no sería suficiente para arreglar el mundo. No me malinterprete, sería maravilloso, al menos por un tiempo, pero no duraría. ¿Cómo lo sé? Porque Dios nos lo demostró en la experiencia de los hijos de Israel. Reunidos como un pueblo libre al pie del monte Sinaí, hace más de 3000 años, Dios les entregó los 10 mandamientos, leyes de vida y de vivir, que construirían una sociedad hermosa. Antes de entrar en la tierra prometida, Moisés les aclaró la bendición que habían recibido en estos mandamientos. Léalo conmigo en Deuteronomio 4, comenzando en el versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Pero la historia es clara. No guardaron esas leyes. Hicieron pactos y acuerdos para hacerlo una y otra vez, pero luego los quebraron una y otra vez. Frente a los buenos, puros y justos mandamientos de Dios, y al rico, excelente y provechoso estilo de vida que éstos hacen posible, su naturaleza humana egoísta y carnal triunfó una y otra vez. El apóstol Pablo resumió en Romanos 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y como ellos, usted también fracasará. Los que eligen recurrir a los 10 mandamientos, la única senda de vida que Dios bendice y avala en este mundo, el único camino a la verdadera paz y felicidad, y la única forma de arreglar el mundo, verán que inevitablemente fracasan, se equivocan y pecan. Bueno, eso es genial, quizás usted piense. Nos trae hasta aquí, nos dice que los 10 mandamientos son la manera de arreglar nuestras vidas, y luego nos quita la alfombra de debajo de los pies. ¿Qué pasa, hombre del mundo de mañana? Puedo entender su frustración, pero la buena noticia, la muy buena noticia, es que todos los que buscan verdaderamente guardar los mandamientos no están solos en su esfuerzo, y la ayuda que necesitamos está al alcance. Ya vimos que la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero siga leyendo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquellos dispuestos a tornar y arrepentirse, Dios dispone ayuda para guardar sus leyes, sus mandamientos. Leamos antes en el mismo capítulo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dios no nos ha abandonado a nuestra naturaleza carnal. Jesucristo murió para que seamos perdonados de nuestros pecados, y vive ahora en la vida de quienes se entregan a Él, transformándolos por medio de su Espíritu, para que día a día, semana a semana, aprendan a guardar sus leyes y mandamientos, tal como Él lo hizo. Veamos esta promesa de ayuda y transformación reflejada en las palabras del libro de Hebreos, que cita el Antiguo Testamento. Lea conmigo Hebreos 10, comenzando en el versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y para quienes estén dispuestos en esta vida a arreglar su propio mundo, arrepentirse y aceptar los 10 mandamientos de Dios, y permitir que Jesucristo les perdone sus pecados y comience el proceso de transformarlos desde adentro, realmente les esperan buenas noticias. Porque quienes han permitido que Jesucristo arregle sus vidas de esta manera, en esta vida, podrán reinar junto a Cristo, luego de su regreso, y comenzar realmente a arreglar el mundo entero. Si realmente queremos arreglar el mundo, real y profundamente, y convertirlo en el mundo de paz y alegría que siempre hemos anhelado, la clave es dejar que Dios arregle nuestras vidas primero. Así que si queremos unirnos a Cristo para finalmente arreglar el mundo de mañana, debemos acudir a Él en obediencia y dejar que Él arregle nuestra vida hoy. Gracias por seguirnos. Si encontró el video útil, vea más de nuestro contenido o suscríbase para no perderse otro video. Si quisiera la guía de estudio, obténgala en elmundodemañana.org. Hasta la próxima.